En la oscuridad de un armario olvidado, un par de piernas protésicas acumulaban polvo. Valían $40,000, pero no significaban nada para el marine que se negaba a ponérselas. Isen Vance permanecía en su silla de ruedas junto a la ventana, prisionero en su propia casa, esperando el final. Creía que la guerra le había arrebatado todo, pero bajo la lluvia torrencial de un parque en Seattle, algo se arrastraba hacia él. No era un monstruo de sus pesadillas. Era un pastor alemán hambriento y marcado por cicatrices, que había caminado 80 kilómetros sobre patas sangrantes solo para encontrarlo. Nadie conocía el nombre del perro. Nadie conocía su secreto. Pero cuando apoyó su cabeza sobre el regazo vacío de Isen, no solo pidió ayuda. Le ofreció una razón para vivir. La lluvia en Seattle era más que clima, era un estado del alma. Flotaba en el aire como una cortina gris que envolvía la ciudad. Era principios de noviembre, y dentro de una pequeña casa en el distrito de Queen Anne, la oscuridad exterior parecía reflejar el mundo interior. Isen Vance tenía 32 años, con los hombros anchos de un hombre construido para el combate. Pero su postura estaba encorvada, colapsándose como un edificio con cimientos rotos. Su cabello, que alguna vez fue un corte militar impecable, ahora lucía descuidado. Mechones oscuros caían sobre ojos color gris tormenta. No miraba la ventana. Observaba fijamente la puerta del armario, entreabierta. Dentro, brillando en las sombras, estaban esas piernas protésicas. Fibra de carbono y titanio, diseñadas para devolverle la movilidad. Pero para Isen eran mentiras caras. Habían permanecido ahí 3 años, acumulando polvo, mientras el hombre para quien fueron hechas se negaba a reconocerlas. Isen, dijo una voz suave. Robert Vance, su padre, tenía 65 años. Un hombre tallado en paciencia. Son las 2, hijo. La lluvia ha cesado. Vamos a tomar aire. Isen no respondió de inmediato. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar las ruedas. Hace frío, papá. Es Seattle. Siempre hace frío, respondió Robert con una triste sonrisa. El parque era un mosaico de verdes apagados. Las hojas mojadas cubrían el camino. El aire olía a tierra húmeda y pino. Robert empujaba la silla a ritmo constante, tratando de romper el silencio. Los Seahawks juegan este fin de semana. Podríamos pedir alitas, dijo Robert con voz animada. Claro, papá, respondió Isen sin emoción. Llegaron a una sección aislada cerca de robles antiguos. El camino estaba agrietado, tranquilo. Papá, preguntó Isen de repente, su voz tensa. ¿Crees que alguna vez se detiene el ruido en mi cabeza? Robert se agachó frente a él. No lo sé, hijo, pero no tienes que cargarlo solo. Isen apartó la mirada, avergonzado. Entonces un movimiento captó su atención. Acurrucado contra las raíces de un árbol había una forma. Una masa de pelaje mojado, negro y canela. ¿Es eso un perro?, preguntó Robert acercándose. Era un pastor alemán. O el esqueleto de uno. Sus costillas eran visibles, temblando con respiraciones débiles. Una oreja mellada. Una cicatriz irregular en su flanco. Lucía miserable, abandonado, derrotado. Pobre criatura, susurró Robert. Se está muriendo de hambre. El perro levantó la cabeza. Sus ojos eran de un ámbar profundo e inteligente. No eran ojos de animal salvaje. Contenían tristeza y reconocimiento. Entonces golpeó a Isen como un impacto físico. Flash. Arena segadora. Calor blanco. Olor a goma quemada y sangre. El peso de un cuerpo pesado. Una lengua húmeda en su rostro. Un último ladrido agudo. No, jadeó Isen. El aire abandonó sus pulmones. El parque desapareció. La lluvia se volvió ceniza. Las hojas se transformaron en arena ensangrentada. No, 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 gritó, golpeando las ruedas frenéticamente. Atrás. Ataque entrante. Isen. Es solo un perro, gritó Robert, sujetando la silla. Estás en Seattle. Estás a salvo. Pero Isen estaba de vuelta en la zona de muerte. Su corazón martillaba contra sus costillas. Cerró los ojos, temblando violentamente, esperando la explosión. La explosión no llegó. En cambio, escuchó un susurro de hojas. Abrió los ojos. El perro se movía. No había huido. No gruñía. Se arrastraba. El pastor alemán bajó su vientre al suelo lodoso. Se arrastraba con sus patas delanteras, manteniendo la cabeza baja en sumisión absoluta.
No atacaba. Se acercaba como un soldado se acerca a un camarada herido. Con cuidado. Con reverencia. El perro llegó al pie de la silla. Se detuvo, mirando hacia arriba con esos ojos color ámbar. Estaba temblando del frío, pero su mirada era firme. Lentamente, muy lentamente, el perro levantó su mentón y apoyó su cabeza pesada y mojada sobre la manta, justo donde terminaban las piernas de Isen. El peso era real. Era anclaje. Era un ancla cálida y viviente en medio de la tormenta de Isen. El flashback parpadeó y murió. La arena se desvaneció. El olor a quemado fue reemplazado por pelaje mojado y lluvia. Isen dejó de temblar. Sus manos bajaron lentamente. Miró la cabeza del perro descansando sobre sus muñones. El perro suspiró largo, cerrando sus ojos. Como si finalmente hubiera encontrado el único lugar seguro. Isen extendió la mano. Temblaba incontrolablemente. Dudó, pero el perro no se estremeció. Se inclinó hacia el calor de Isen. Los dedos de Isen rozaron el pelaje mojado. Sintió la cresta familiar entre las orejas. Lágrimas calientes se derramaron sobre sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Un sollozo se ahogó en su garganta, un sonido de dolor y desconcierto. Gane, susurró, su voz rota, diminuta en la tarde gris. ¿Eres tú, amigo? ¿Volviste? El perro no respondió, pero presionó su cabeza con más fuerza contra Isen, ofreciendo lo único que le quedaba, su presencia. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor compártela con alguien que necesite recordar que nunca está solo. El viaje a casa fue silencioso. El pastor alemán, al que Robert decidió llamar Ranger, se sentó en el asiento trasero con dignidad estoica. No paseaba ni gemía. Se sentó erguido, sus ojos color ámbar fijos en la nuca de Isen, observando al hombre con una intensidad que parecía más guardia que curiosidad. Necesita un baño, dijo Robert al llegar a casa. Y una buena comida. No debería quedarse, papá, dijo Isen sin mirar al perro. No sabemos de dónde viene. Podría estar enfermo. Podría ser peligroso. Se ve tan peligroso como un calcetín mojado, Isen, respondió Robert suavemente. Además, mírale. Te eligió a ti. Isen se estremeció. Ese era exactamente el problema. Días después, en la clínica veterinaria, la doctora Sarah Jenkins examinó al perro. Está severamente bajo de peso. Deshidratado. Y ha estado en una pelea reciente, murmuró, sus dedos trazando líneas de piel sin pelo a lo largo del cuello y hombro de Ranger. Heridas defensivas. Estaba protegiendo su garganta. Tomó un escáner del mostrador y lo pasó sobre los omóplatos de Ranger. Un pitido agudo resonó. Sarah frunció el ceño mirando la pantalla. Esto no es un microchip civil estándar. Está encriptado. Es de un código de fabricante restringido. Necesito acceder al Registro Nacional de Perros de Trabajo. Mientras Sarah tecleaba, Robert se acercó al mostrador, bajando la voz. Sarah, por favor, lo que sea que encuentres, dime que hay esperanza para este perro. Sarah dejó de escribir, mirando a Robert. ¿Por qué es tan importante? Robert miró hacia su hijo. Isen acariciaba distraídamente el cuello cicatrizado de Ranger, su expresión más suave de lo que había estado en 3 años. Porque lo estoy perdiendo, se ahogó Robert. Mi hijo se está ahogando, Sarah. Se sienta en esa habitación esperando morir. Este perro es lo primero que lo ha hecho llorar. Si este perro tiene que irse, no creo que Isen lo sobreviva. Un archivo apareció en la pantalla. Sarah jadeó suavemente. Su nombre no es Ranger. Técnicamente es K987, pero el archivo dice que su manejador lo llamaba Ranger. Nació en el centro de entrenamiento K9 de la base naval de San Diego. La cabeza de Isen se levantó bruscamente. ¿San Diego? Ahí fue desde donde me desplegaron. Pero, ¿cómo llegó aquí? Eso está a más de 1500 kilómetros. Sarah leyó más, su rostro oscureciéndose. Fue reportado como robado hace 6 meses. Una camioneta que transportaba perros fue secuestrada. Las autoridades sospechaban de una red de peleas ilegales. Roban razas fuertes esperando forzarlas a pelear. Isen sintió una rabia fría como hielo en sus venas. Miró las cicatrices en el cuello de Ranger. Trataron de convertirlo en un asesino. Y se negó, dijo Sarah. El camión fue encontrado abandonado cerca de Tecoume hace 2 semanas. Las jaulas fueron masticadas. Varios perros faltaban. Ranger no solo escapó.
Se liberó. Debe haber viajado 80 kilómetros a pie para llegar a Seattle. Hambriento, herido y solo. Ethan miró a Ranger. El perro le devolvió la mirada, sus ojos color ámbar claros e inquebrantables. No era una víctima. Era un sobreviviente. Hay una cosa más, dijo Sarah, su voz bajando a un susurro. La base de datos lista el linaje. Su madre era una malinois belga. Y su padre era un pastor alemán. Número de servicio K9-404. Señal de llamada, Gane. El silencio en la habitación fue absoluto. Ethan sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. Gane, susurró. El nombre sabía a arena y sangre, pero ahora también sabía a esperanza. Es el hijo de Gane. El momento coincide, dijo Sarah suavemente. Gane fue criado justo antes de su despliegue final. Ethan acercó su silla a Ranger. Extendió la mano, pasando sus dedos sobre la cicatriz irregular en el hombro de Ranger. Miró hacia abajo donde deberían estar sus propias piernas. Pensó en las cicatrices que cruzaban su propia mente. Tú y yo, amigo, murmuró Ethan, su voz espesa de lágrimas. Ambos salimos del fuego, ¿verdad? Ranger inclinó su cabeza hacia adelante y lamió las lágrimas de la mejilla de Ethan. Una sola vez. Una confirmación. Ethan miró a Sarah, sus ojos feroces y brillantes por primera vez en años. No va a regresar. No va a un refugio. No va a volver a la marina. Se queda conmigo. Soy un marine. Sé cómo pelear. Nadie lo toca. Lo prometo. No dejaré que nadie lo lastime de nuevo. Robert estaba en la esquina, aferrando su bastón, llorando en silencio. Había entrado a la clínica con un hijo roto y un perro callejero. Salía con 2 soldados que finalmente habían encontrado su pelotón. Lo que sucedió después sanará tu corazón y probará que las cosas rotas son a menudo las más fuertes. Si crees que a veces el héroe que necesitamos es aquel a quien rescatamos, dale me gusta a este video y compártelo porque esta historia te va a cambiar la manera en que ves la lealtad para siempre. Y suscríbete para más historias que restauran la fe en el amor incondicional.